Buenos días, estudiantes de la institución educativa Rafael Uribe Uribe. Siguiente video es para hacer una corta explicación acerca de la segunda guía correspondiente al tercer periodo. Entonces, vamos a arrancar de la siguiente forma. Binomio cuadrado. Si nosotros encontramos una expresión de la forma a más b todo al cuadrado, ¿cierto? La vamos a desarrollar de dos formas. Acá vamos a colocar la primera forma, ¿listo? Y acá vamos a colocar la segunda forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Decimos que a más b todo al cuadrado siempre va a ser igual al primero al cuadrado, primer término al cuadrado, más dos veces el primero multiplicado por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿de acuerdo? Ojo, siempre que veamos esto, este va a ser nuestro primer término, este va a ser nuestro segundo término, ¿bien? Y esto va a ser igual al primero al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿listo? Tengamos eso en cuenta, ¿vale? Entonces, un ejemplo de eso sería el siguiente. Entonces vamos a comenzar con uno bien sencillito. Entonces decimos, vamos a solucionar x más 2 todo elevado al cuadrado. ¿Y cómo quedaría? Pues según nuestra fórmula nos dice que es el primero al cuadrado. Este va a ser el primero y este es el segundo, ¿cierto? Entonces el primer término al cuadrado sería pues x al cuadrado más dos veces el primero, que sería x multiplicado por el segundo, ¿cierto? Más el segundo elevado al cuadrado. Y esto nos quedaría el primero al cuadrado 2 por 2. 4x, ¿listo? Más el segundo al cuadrado que nos da 2 por 2, 2 al cuadrado, 4 y listo. Y ese sería. Existe otra forma de solucionarlo. De pronto si se complican mucho por este lado, vamos a mirar otra forma por este lado. Entonces quedaría x más 2 todo elevado al cuadrado. Y es que si yo tengo x más 2 todo elevado al cuadrado o este número todo elevado al cuadrado, pues yo puedo escribirlo como la multiplicación dos veces de este mismo. Entonces, ¿cómo quedaría? X más 2 multiplicado por x más 2. ¿Por qué? X más 2 por x más 2 son iguales, ¿cierto? Y x más 2 por x más 2 da x más 2 al cuadrado. O sea que lo mismo. Y acá puedo hacer término a término y quedaría x por x cuadrado, x por 2, 2x, 2 por x quedaría 2x y 2 por 2 nos quedaría 4 y finalmente quedaría x al cuadrado más 2x quedaría 4x más 4, ¿listo? Y vemos que estos dos son iguales, o sea que pueden usar este método o este método, el que quieran, no importa cuál, juntos métodos les van a dar la misma respuesta. Entonces, otro ejercicio un poquito más complejo y que aparece en el libro, en el texto, en la guía. X más 10 todo elevado al cuadrado, ¿cierto? Y vamos a poner el mismo, x más 10 por acá, todo elevado al cuadrado. Por este lado, lo vamos a desarrollar de la siguiente forma. El primero al cuadrado, ¿cierto? X al cuadrado, más dos veces. ¿Listo? Siempre aparece el mismo 2 ahí, ¿listo? Dos veces. El primero que sería, si quieren le ponen paréntesis, ¿listo? Así. Dos veces el primero multiplicado por el segundo, ¿cierto? Más el segundo elevado al cuadrado, que sería 10 al cuadrado, y quedaría x al cuadrado más 2 por 10, 20x más 10 por 10, 100, ¿listo? Ese sería, bien. Ahora, por este lado quedaría, dijimos que x más 10 al cuadrado se puede escribir como x más 10 multiplicado por x más 10, y esto sería x por x, ¿cierto? X por x quedaría x al cuadrado, x por 10 quedaría 10x, 10 por x quedaría 10x y 10 por 10 nos daría 100. Entonces, daría x al cuadrado, 10x más 10x nos da 20x más 100 y nos damos cuenta que estos dos, ¿qué? Son iguales. Muy bien. Vamos con uno un poco más complejo, ¿de acuerdo? Entonces, el siguiente ejercicio nos dice lo siguiente. Entonces, vamos con este que es 7a elevado al cuadrado más 5x a la 3 todo elevado al cuadrado. ¿Qué tiene este de complejo? Pues que tiene exponentes acá y los términos son un poco más amplios que los primeros que trabajamos, ¿cierto? Entonces, fórmula nos dice el primero al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? El primero al cuadrado sería 7a al cuadrado, que es el primero, elevado todo al cuadrado, ¿listo? Este elevado todo al cuadrado, más dos veces el primero, ¿cierto? Que sería el mismo 7a elevado al cuadrado, multiplicado por el segundo, que sería 5x a la 3, ¿listo? Más el segundo al cuadrado, que sería 5x a la 3 elevado todo al cuadrado. Nos quedó un poquito más largo, si se dan cuenta. Entonces, elevamos todo lo de adentro al cuadrado, y 7 elevado al cuadrado nos quedaría 49 al cuadrado. Entonces potencia de una potencia se multiplican los exponentes, 2 por 2, 4, entonces quedaría a elevado a la 4, más, primero los coeficientes, ¿listo? 2 por 7, 14, y 14 multiplicado por 5 nos quedaría 14 multiplicado por 5, 5 por 4, 20 van 2, y 5 por 1, 5, y 2, 7 nos quedaría 70, o sea que acá quedaría 70, ¿cierto? Y
Ahora tendríamos a al cuadrado por x a la 3 y eso nos quedaría a al cuadrado por x a la 3 más, y ahora elevamos este al cuadrado. 5 elevado al cuadrado quedaría 25, ¿cierto? Y x a la 3 al cuadrado, 3 por 2, 6. Recordemos que potencia de una potencia se multiplican los exponentes. Entonces x a la 3 por x al cuadrado quedaría x elevado a la 3 por 2, 6. Y ese sería nuestro desarrollo del ejercicio. ¿Listo? Este es un poquito más largo. Ojo, este también lo pueden desarrollar por el otro método y es totalmente igual. Entonces, ese sería una parte de la solución. Una cosita. Otra cosa, ¿qué pasa cuando el signo varía? Un ejemplo de eso sería, digamos, que nos apareciera en este caso a menos b todo elevado al cuadrado. Pues en este caso simplemente vamos a hacer esto. El primero al cuadrado menos 2 veces el primero multiplicado por el segundo más el segundo al cuadrado. Si ven que solamente cambió este signo de acá y este signo de acá, ¿listo? Si este es negativo, este es negativo. Si este es positivo, este va a ser positivo en la que teníamos antes, ¿listo? Entonces, vamos con un ejemplito de ahí. Entonces, ejemplo, arrancamos por este lado, uno de la guía que nos dice a menos 6 todo elevado al cuadrado. Tenemos que solamente varía el signo, ¿no? O sea que nuestra formulita tendría el signo negativo acá. Entonces arrancamos. El primero elevado al cuadrado menos 2 veces el primero, que sería la a, ¿cierto? Multiplicado por 6, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que sería 6 elevado al cuadrado. ¿Listo? El primero al cuadrado queda a cuadrado menos 2 por 6, 12a, más 6 elevado al cuadrado nos da 36. Ojo, este lo podemos trabajar de la misma forma como hacíamos antes. A menos 6 elevado al cuadrado se puede escribir como a menos 6, elevado al cuadrado se puede escribir como a menos 6 multiplicado por a menos 6, ¿cierto? Igual, porque tenemos el mismo cuadrado acá, ¿no? Entonces, a por a nos quedaría a al cuadrado. A por menos 6a, y menos 6 por a me quedaría menos 6a, y menos 6 por menos da más, y 6 por 6 nos daría 36, y esto nos daría a la 6 menos 6a quedaría menos 12a más 36. Tenemos lo mismo, ¿se dan cuenta? Por este lado y por este lado, si se dan cuenta, podemos usar eso. Entonces, seguimos por este lado. Vamos a hacer otro ejemplito con el negativo, otro de los que aparece en nuestra guía. Entonces, en nuestra guía nos dicen que x menos 3 todo elevado al cuadrado, y eso sería el primero al cuadrado, nuevamente, el primero al cuadrado menos 2 veces el primero, ¿cierto? Multiplicado por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. ¿Se dan cuenta que aquí usé paréntesis? En este caso, pues no hay necesidad de usar paréntesis, o sí, como quieran. Ojo, hay casos específicos. Ya cuando aparece un negativo, que se apareciera negativo ahí, sí se tendría, ¿listo? Entonces quedaría x al cuadrado, 2 por 3, 6, 6x más 3 por 3, 9. De la otra forma, entonces, ¿cómo quedaría? X menos 3 al cuadrado, dijimos que lo podemos escribir como x menos 3 multiplicado por x menos 3, ¿listo? Y hacemos x por x al cuadrado, x por menos 3, menos 3x, menos 3 por x, menos 3x, y menos 3 por menos por menos da más, y 3 por 3 nos da 9, y finalmente x a la 3, menos 3x queda menos 6x más 9, y se dan cuenta que tenemos lo mismo a un lado y al otro. Bueno, ojo, quería explicarles algo. ¿Por qué se llama cuadrado perfecto? Entonces, hay varias explicaciones. Una de ellas es utilizando el teorema utilizando el triángulo de Pascal, ¿de acuerdo? Pero pues hay una que me gusta a mí explicar y es la siguiente. Póngale cuidado acá. Tenemos un cuadro, ¿cierto? Acá. Ese cuadro tiene todos sus lados iguales y cada lado mide, digamos, 5. 5 unidades por acá y 5 unidades por acá. Ojo, si yo multiplico 5 por 5, ¿cierto? Me quedaría 5 unidades elevado al cuadrado y eso me daría 25 unidades cuadradas, ¿cierto? 5 al cuadrado me daría 25. Este 25 pues es el número de baldosas que puedo tener yo acá, o el área, ¿cierto? Entonces este sería 25 unidades cuadradas, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo cojo este mismo cuadrado por este lado, pero ya no digo que vale 5 y 5, sino se me da por hacer que mide 2 unidades, ¿cierto? Más 3 unidades por acá, ¿de acuerdo? 2 más 3 sigue siendo 5, ¿cierto? O sea que por este lado sería 2 unidades, por acá la parte grande 3 unidades, y por acá sería 2 unidades, por acá 3 unidades y por acá 2 unidades. ¿Se dan cuenta? Ahora una cosa, 2 más 3, ¿eso nos da cuánto? 2 más 3 nos da 5 unidades, ¿cierto? Y 2 más 3 nos da 5 unidades, y 5 por 5, 25. Sigo conservando lo mismo que yo tenía, pero ahora voy a hacer una cosa.
voy a multiplicar este lado por este lado. ¿Y eso cuánto nos daría? Pues eso nos daría 2 unidades más 3 unidades, que es lo que mide esto, que sigue midiendo 5, multiplicado por 2 unidades más 3 unidades, que es lo que mide esto, ¿cierto? Y esto nos quedaría sencillamente 2 unidades más 3 unidades, todo elevado al cuadrado, ¿cierto? ¿Y eso a qué será igual? Entonces, hagamos una cosa. Hallemos el de este cuadro primero, ¿listo? 2 por 2, 4 unidades cuadradas, ¿cierto? Bien. Y 3 por 2, 6 unidades cuadradas. Y acá sería 3 por 3, 9 unidades cuadradas. Y por acá 3 por 2, 6 unidades cuadradas. Y vamos a sumar, ojo, ¿qué vamos a sumar ahí? Vamos a sumar esta con este, ¿cierto? Y decimos que primero nos dio 4 unidades cuadradas, ¿cierto? Luego nos dio 6 unidades cuadrado, luego más otras 6 unidades al cuadrado más 9 unidades al cuadrado. Y ahora voy a hacer esto, 4, 6 más 6, 12 unidades al cuadrado, más 9 unidades al cuadrado, y acá 4 unidades al cuadrado, y eso nos quedaría 4 y 12, nos quedarían 16, 16 más 9 nos queda 25 unidades cuadradas. Ah, se dan cuenta que si yo parto esto, ¿cierto? Lo parto como A más B, ¿cierto? Me va a dar conservar en la misma área que yo tengo acá, o sea que en una formalización yo diría que ya no voy a hacer 2 y 3, sino simplemente voy a hacer igual a aquí a y aquí voy a hacer B, ¿cierto? Este me va a hacer A, este va a ser B, este va a ser B, este va a ser A, este va a ser B y este va a ser A. Y A por A me da A cuadrado, bien. A por B me quedaría A por B, ¿cierto? A por B me quedaría A por B y B por B me quedaría B al cuadrado, ¿cierto? Entonces yo estaría diciendo lo siguiente, o sea que si yo tengo A más B, ¿cierto? El que yo tengo ahí, A más B, multiplicado todo por A más B, ¿de acuerdo? Eso va a ser igual a ¿qué? Primero, pues va a ser igual a más B, todo elevado al cuadrado, porque este es igual a este, ¿cierto? Entonces, de ahí yo tengo que A más B todo al cuadrado se puede escribir como el primero al cuadrado, ¿cierto? Más 2 veces AB, ¿cierto? ¿Cuántos AB hay? Un AB y otro AB, pues sería 2 veces A por B más B al cuadrado. Ah, de ahí yo encontré que A más B por A más B es A más B todo al cuadrado, y eso es igual al primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Ah, bien, eso era lo que estaba buscando. Entonces, vamos a hacer un último ejercicio, uno de los que aparecen en la guía. Entonces, a ver, coloquemos uno acá. X más 5 todo al cuadrado, y vamos a usar nuevamente nuestra formulita. ¿Y cómo decimos que va a ser nuestra formulita? El primero elevado al cuadrado, ¿cierto? Al cuadrado más 2 veces el primero multiplicado por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Y esto sería x al cuadrado más 2 por 5, 10x más 5 por 5, 25. Ojo. Listo, lo tenemos. Pero digamos que alguien no quiere usar la fórmula porque pues no quiere aprenderse eso de memoria. Pues escribe x más 5, lo escribe sencillamente como x más 5 por x más 5, y esto nos quedaría x más 5 por x más 5 nos da x más 5 al cuadrado, ¿cierto? O sea que esto sería x por x, x cuadrado, más, hicimos este por este, ahora x por 5, 5x, y 5 por x, 5x, y 5 por 5, 25. Y nos damos cuenta que esto es x al cuadrado más 5x quedaría 10x más 25, y nos damos cuenta que estos dos son igualíticos. ¿Listo? Y entonces estaríamos terminando con nuestro binomio cuadrado. Los invito a que en nuestro siguiente video